Hola, bienvenidos y bienvenidas a Teleforo. Hace unos días, en una amplia operación mediática, fue liberada la información confidencial de una empresa llamada Mossack Fonseca, una empresa radicada en Panamá que contiene información de 4 décadas de operaciones secretas o clandestinas en esos espacios jurisdiccionales llamados los paraísos fiscales. Allí aparece información de cuentas y de operaciones de empresarios, altos funcionarios de varios países, nombres de jefes de Estado, personajes de la política, del arte, del deporte, empresas, bancos, es decir, un amplio conglomerado de personas e instituciones aparecen mencionadas allí. Y hay un límite, en este escándalo y en esta información que ha conmovido a la opinión pública mundial sobre qué es lo legal y qué es lo legal. ¿Qué está pasando con este caso? Ese es el tema de hoy en Teleforo. Vamos a discutir con 3 comunicadores sociales cuál es la importancia, cuál es la relevancia, cuál es la trascendencia de esta filtración, la más grande que se conozca de datos confidenciales de la historia, supera largamente las realizadas por Wikileaks o por Edward Snowden, en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál puede ser la importancia y la transparencia de la información, en que los pueblos y las sociedades conozcan realmente qué se hace con su dinero, dónde están las fortunas ocultas, el enriquecimiento ilícito de empresas o de funcionarios públicos? En el caso de Venezuela han sido mencionados nombres de varios exfuncionarios, de varios empresarios, y hoy vamos a estar conversando con uno de los periodistas que participó desde Venezuela, que tuvo acceso a estos datos y participó en esta investigación. Se trata de Alfredo Mesa. Vamos a estar conversando también con 2 comunicadores sociales que están investigando y están escribiendo sobre este tema, Víctor Hugo Majano y Orlando Romero Harrington. Así que este caso, que tiene importancia comunicacional, pero también importancia política, vamos a estarlo desnudando y de alguna manera debatiendo las distintas visiones que hay sobre la importancia de este caso llamado Los Papeles de Panamá. Les recuerdo que con la etiqueta numeral La Verdad de Panamá, mientras transcurre el programa, podemos dar nuestras opiniones e intercambiar ideas en las redes sociales. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar el Teleforo de hoy. Soy Willis Castillo, acompáñenme en la próxima hora para hablar y descubrir qué hay detrás de los papeles de Panamá. Bueno, así mismo, estamos aquí hoy entonces y le quiero dar la bienvenida, en primer lugar, aquí a mi izquierda, Alfredo Mesa. ¿Cómo estás, William? Gracias por la invitación. Editor, socio editor de Armando.info. Tenemos aquí a Víctor Hugo Majano. ¿Qué tal, William? Saludos. También el creador y el editor de La Tabla Blogspot. Y a nuestro amigo Orlando Romero, que me acompañó aquí, además que está investigando y escribiendo sobre este tema. Orlando, ¿cómo estás? Saludos, William. Bueno, fíjense, antes de comenzar a hablar, yo quisiera mostrar este video. Un poco el objetivo del programa también es hacer un poco de pedagogía, porque se usan términos financieros, términos económicos. Vamos a ver de qué es eso de los paraísos fiscales. Un trabajo muy corto de nuestra cadena hermana, nuestra televisora Telesur. Vamos a ver qué dice Telesur. ¿Qué son los paraísos fiscales? Para introducir el tema en este Teleforo de hoy. La firma Mossack Fonseca data de 1977 y cuenta con 40 sucursales en el mundo. En la actualidad, es una de las principales en el negocio de los centros financieros offshore. Este término se hace referencia a las empresas constituidas fuera de su país de residencia, en regiones cuya tributación es de 0%. Pero Mossack Fonseca es solo parte del gran entramado, pues en promedio existen 73 de estos territorios en el mundo. Los paraísos fiscales de Delaware, Panamá y varias islas del Caribe son los principales centros de dinero fugado. Sin embargo, Londres, Nueva York, Frankfurt y Tokio destacan como importantes núcleos de comunicación de guardias fiscales en la operación de los bancos globales. Algo que se explica por la presencia masiva de estas entidades en casi todo el mundo para captar clientes, coordinar y asegurar a los recursos un destino lejos de la regulación fiscal. Se trata de un servicio tipo banca secreta que prestan todos los bancos globales y consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de transferir sus activos líquidos no declarados al exterior, resguardarlos y luego multiplicarlos mediante inversiones por vía de sociedades, fondos mutuos u otras modalidades. Bueno, veíamos ese trabajo de Telesur para introducir este tema de los paraísos fiscales. La primera pregunta que quiero hacérsela a los 3, vamos a comenzar por Alfredo Mesa, que participó en esta investigación como parte de un grupo de 11 periodistas venezolanos invitados
a tener acceso a esos datos y a investigarlos. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es el caso Los Papeles de Panamá, en qué consiste? Los Papeles de Panamá, William, es una filtración proveniente de un diario alemán en principio, que ante la cantidad de datos que obtuvo, 11,5 millones de correos, en fin, y de documentos, decidió compartirla con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que tiene sede en los Estados Unidos. Ese consorcio, que está compuesto por alrededor de 300 y tantos periodistas de 70 países, decidió en cada país que tenía sus aliados compartir esta data e iniciar hace ya un año una investigación que se extendió hasta el pasado domingo 3 de abril. Allí, bueno, de acuerdo a cada país tuvo acceso o se ocupó, digamos, de los temas que estaban relacionados con su entorno. De tal modo, y también se montó en una plataforma encriptada, una suerte de buscador donde se fueron alimentando esos datos y uno podía consultarlo metiéndose por la web. Y también se creó una red social donde se iban posteando los hallazgos que iban, de tal modo de que si usted en Nueva York podía ver lo que los venezolanos colocábamos, nosotros en Venezuela podemos ver lo que estaban colocando los alemanes. Entonces así podíamos tener la posibilidad de, por ejemplo, de identificar temas comunes, transnacionales. En el caso de Venezuela hay uno que luego más adelante podríamos hablar con él en profundidad. Pero ese es como el origen, ¿no? Bueno, digamos, hay algunos titulares, ha habido muchísimos, ¿no? En el mundo hay una investigación, los medios, pero también algunas autoridades, algunos gobiernos han dicho que hay que investigar. Entre ellos el venezolano. Entre ellos el venezolano, ya vamos a comentar eso y vamos a escuchar incluso lo que dijo el presidente Maduro un poquito más adelante en el programa sobre el tema, cosa que hay que saludar, ¿no? Distintos gobiernos solicitando una investigación, lo cual en principio nos habla de la necesidad de revisar y de repensar estos mecanismos para esconder información que, como se habla de extraterritorialidad, pareciera que están fuera de las legislaciones nacionales o de los convenios bilaterales que pueda haber en materia de intercambio de información y también los elementos éticos que están ahí. Yo quisiera empezar esta vez con Víctor Hugo. ¿Cuál es tu valoración sobre los temas relacionados al impacto que esta información, sea quien sea esté involucrado, sea el sector público o privado, tiene para la vida y para las economías de los países, pues, y de la gente? No, en el caso concreto, si vamos a abordarlo en términos muy prácticos, por ejemplo, para Venezuela este tipo de información es vital, sobre todo por el tema que tiene que ver con lo que llamamos el fraude cambiario, el fraude importador. Recordemos que en el caso de Venezuela, el 50% de las importaciones que se realizan se facturan, se emite la factura en este tipo de países que tienen algún tipo de opacidad fiscal, entonces es muy difícil rastrear la veracidad si hay sobreprecio, que generalmente es el elemento más destacado del fraude importador que ha afectado a Venezuela. Y uno de esos países más usados, justamente Panamá, otra de las áreas más usadas obviamente es el sur de la Florida. Y de por eso que Venezuela aparece con esos montos de deuda de esos países. Dice, Venezuela le debe a Panamá tanto, pero en realidad hay algo de eso. O tenemos una gran cantidad de importaciones realizadas desde Panamá, por ejemplo. Y por supuesto, eso ha implicado una serie de complicidades que han permitido justamente la ejecución de ese fraude cambiario que obviamente ha impactado grandemente el país en estos últimos años de este tipo de procesos. Obviamente, en el caso de países como España, donde hemos visto cómo se ha triangulado desde España hacia Uruguay, hacia Panamá, para extraer este tipo de recursos obtenidos ilegalmente, asociados justamente al Partido Popular, a través en el caso de la investigación que se hizo al extesorero, ¿cuál fue el nombre? El de... ¿Te refieres aquí, en el caso de PDVSA? El caso del tesorero del Partido Popular Español.
Okay. Y por supuesto, hay elementos muy concretos. En el caso concreto de América Latina en general, con lo que tiene que ver con el tema de lavado de legitimación de capitales de origen fraudulento por la vía de la droga, en Panamá justamente se han localizado procesos que además tienen triangulaciones con lo que sería el sureste asiático, en el caso concreto Singapur y Hong Kong, bufetes que han operado montando organizaciones de importación para justamente limpiar ese tipo de capitales de importaciones de drogas a Estados Unidos. Entonces creo que esos elementos obviamente implican la necesidad de que haya transparentización de este tipo de acceso a este tipo de información y por supuesto la posibilidad de sancionar, de castigar, de perseguir este tipo de situaciones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde el impacto de este tipo de operaciones es evidente en lo que tiene que ver en el golpe que se le ha dado a nuestra moneda por la vía de la devaluación informal, usando este tipo de mecanismos de transferencia de recursos. Queda la duda de lo que no sale, Orlando. Salen unas cosas y no salen otras. ¿Cuál es tu evaluación de esto? Sí, bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos ha admitido recientemente que los funcionarios, las personas que están saliendo dentro de la lista, o sea, que están saliendo a nivel mediático, están siendo expuestos a nivel mediático, son personas que incumplen las normas o las prerrogativas que tiene Estados Unidos con algunos países. Entonces, evidentemente, hay una especie de sectorización de intención de la información, no hay que negarlo. El mismo Estados Unidos lo ha dicho. Lo interesante de esto es que el consorcio de periodistas, el consorcio de profesionales que están aquí con nosotros, pertenecen a una diversidad de medios a nivel del mundo, pero están siendo organizados dentro de un consorcio que evidentemente está financiado por algunas organizaciones muy famosas por ejecutar injerencia a nivel mediático, inclusive injerencia a nivel político en algunos países. Pero esto no, yo creo que esto debería salir a la luz pública y debería... Estamos de regreso en Teleforo en este análisis del caso, los papeles de Panamá. Estamos conversando con Alfredo Mesa, socio editor de Armando.info, con Víctor Hugo Majano de la tabla blogspot.com y con el periodista de investigación del Sistema de Medios Públicos, Orlando Romero Harrington. Bueno, en esta última parte queríamos entrar un poco en el caso también de Venezuela. Ha habido unos nombres que han aparecido, hay unos señalamientos. Y ayer el presidente Nicolás Maduro, o hace unas horas apenas, acaba de solicitar una investigación. Vamos a escuchar, antes de entrar en este tema, a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando se refirió brevemente al caso Los Papeles de Panamá. Yo le he pedido a la Fiscal General de la República que haga todo lo que esté a su mano y cuente con todo mi apoyo para investigar el escándalo del Panama Paper y quién está metido en eso. Y saquemos todo a flote. Y se juzgue a que tenga que juzgarse aquí en Venezuela. Llámese como se llame. Esté donde esté. Bueno, así han hecho otros gobiernos. Ustedes querían hacer un comentario que nos había quedado de la parte final, pero bueno, queríamos entrar entonces en este tema de la importancia de esta investigación en la lucha contra la corrupción, en la transparencia pública y privada, y en este debate público sobre este tema, Alfredo y Víctor. Bueno, que el presidente haya dicho eso, a mí digamos, como parte del equipo que formó esta investigación, me parece que es absolutamente loable y ojalá de verdad haya o se concrete ese esfuerzo, ¿no? Porque entre otras cosas ahí hay un nombre que me parece que es fundamental. Una persona políticamente expuesta, como una persona vinculada a la seguridad de Miraflores en el año 2007, el capitán Andrés José Velázquez Figueroa, y su esposo, la ex tesorera Claudia Díaz, la última tesorera del presidente Hugo Chávez. Pero tú no te puedes explicar, por ejemplo, cómo Velázquez Figueroa con $50.000, o sea, abrió empresa en las Seychelles con $50.000 y abrió empresas espejo parecidas con los mismos nombres en Panamá también con $10.000, pero ganaba como capitán activo del ejército menos de $200 si hacemos el cambio al cambio no oficial. Tú no te puedes explicar, por ejemplo, cómo Claudia Díaz, después de salir de la Contraloría, de la Tesorería, empezó a viajar a Panamá, cómo tienen una villa que cuesta entre $400.000 y $1.600.000 cuando hay una ley de monumentos en Venezuela, ¿verdad?,
que tiene un sueldo o fija un sueldo para funcionarios públicos, para el funcionario desde el presidente de la República, pasando por diputados y personas pues que están al mando de estas oficinas del Estado, del alto gobierno. Entonces, eso es un nombre importante. Hay también, como decía, personas vinculadas a PDVSA, pero hay también gente de la actividad privada. Está Eudoro Mario Carrullo de PDVSA, está el señor Villanueva, ex auditor, que utilizó a una hija para ocultar, digamos, que iba a depositar o a manejar sus activos desde un paraíso fiscal. Entonces, yo creo que es saludable de todo esto. ¿Y cómo fue posible llegar a esto? Y una cosa que quiero enlazar, o enlaza directamente con lo que plantea Orlando, que una cosa es una revelación, una cosa es una base de datos, o una cosa es un leak, unos nombres que hay allí y que uno saque alegremente sin contextualizarlo, y otro asunto es la verdadera investigación periodística. Ustedes lo saben que están en eso, es decir, leer los correos, ir a la fuente, darle la oportunidad a la persona involucrada que hable, porque eso se hizo con el señor Velázquez Figueroa, que no quiso hablar, eso se hizo con el general Krughofer, que sí respondió a través de un correo electrónico, eso se hizo con el pastor de la iglesia Maranata, Javier Bertucci, que, bueno, tiene un historial y digamos, importante que permite suponer la comisión de algunos delitos, pero eso en todo caso no lo